El árbol más grande de Nueva Zelanda, Tanemahuta, ha sobrevivido durante siglos, pero está luchando después de la reciente sequía. Con casi nada de agua cayendo en la región, se están tomando medidas drásticas para salvar al dios del bosque. Los árboles han estado durante mucho tiempo como testigos silenciosos del paso del tiempo, algunos durante miles de años, creciendo a tamaños que parecen casi imposibles. Pero, ¿cuán grande puede llegar a ser un árbol realmente? Desde árboles tan grandes que literalmente no se pueden cortar hasta colosos que literalmente sobreviven a los incendios debido a lo gruesos que son, algunos árboles desafían la imaginación con su pura escala. Aquí están los árboles de todo el mundo que son más grandes de lo que tu imaginación puede sostener. Número 20. Árbol Baobab. El primer árbol de nuestra lista es tan grande que puede almacenar cantidades inimaginables de agua en su tronco. Conocido como el árbol de la vida, el baobab es vital para su ecosistema y las comunidades que lo rodean. Estos árboles, con sus gruesos troncos que almacenan agua, han cautivado a las personas durante miles de años. Imagina un árbol que puede crecer más de 24 metros de altura y expandirse hasta 11 metros de ancho, todo mientras almacena miles de galones de agua dentro de su tronco. Prospera en algunos de los climas más duros, como la sabana africana, donde el agua es escasa. El baobab no solo es enorme, es antiguo. Se cree que algunos de estos árboles tienen más de 3000 años, con sus ramas enredadas que se asemejan a raíces, lo que les da el apodo de árboles al revés. El baobab es más que solo un gigante. Es un salvavidas para los animales que dependen de su fruto, hojas e incluso corteza. El fruto del árbol, a veces llamado pan de mono, es un superalimento. Cargado con vitamina C, unas 6 veces más que las naranjas, también es rico en antioxidantes y minerales esenciales, como potasio y calcio. Incluso el aceite extraído de sus semillas se utiliza en productos para el cuidado de la piel y el cabello. En lugares como Madagascar y Sudáfrica, el baobab se ha entrelazado con historias culturales, a veces considerado sagrado. De un árbol que guarda vida en su tronco, ahora nos dirigimos a un gigante que se erige como un tesoro nacional. Número 19. General Grant. El árbol General Grant no es solo un gigante cualquiera, es un santuario nacional viviente, el único de su tipo en los Estados Unidos. De pie, orgulloso, en el Parque Nacional Kings Canyon, California, el árbol General Grant llama la atención con su increíble tamaño y significado histórico. Esta secuoya gigante, que se eleva a 81.7 metros, es tan alta como un edificio de 16 pisos y tiene una circunferencia en la base de más de 32.8 metros. Su volumen total de 1.320 metros cúbicos lo convierte en uno de los seres vivos más grandes de la Tierra. El árbol General Grant tiene una rica historia. Fue nombrado en 1867 en honor a Ulysses S. Grant, un general de la Guerra Civil y el 18º presidente de los Estados Unidos. Pero el General Grant no es solo una figura histórica. El árbol también fue nombrado el árbol de Navidad de la Nación por el presidente Calvin Coolidge en 1926. Y en 1956, el presidente Dwight D. Eisenhower lo declaró un santuario nacional para honrar a los soldados caídos. Hasta el día de hoy, sigue siendo el único santuario nacional viviente. Lo que distingue al árbol General Grant no es solo su tamaño masivo, sino su resistencia. Con una antigüedad estimada en unos 1650 años, este árbol ha sobrevivido siglos de desafíos naturales, incluidos incendios. La gruesa corteza rica en taninos de la secuoya la hace resistente al fuego y a las infecciones fúngicas, lo que es parte de lo que le ha permitido prosperar durante tanto tiempo. Al despedirnos del General Grant, es hora de pararse frente a un árbol conocido por su estatus divino. Número 18. Árbol de Kauri. En los antiguos bosques de Nueva Zelanda hay un árbol tan venerado que se le llama el dios del bosque. En lo profundo de estos bosques, los árboles de Kauri, algunos de los gigantes vivos más antiguos del planeta, se yerguen altos. Estos árboles pueden crecer hasta 50 metros de altura, con troncos masivos que se extienden más de 5 metros de diámetro.
lo que los convierte en una de las vistas más impresionantes de la naturaleza. Sus troncos rectos y altos se elevan hacia el cielo, perdiendo las ramas inferiores a medida que envejecen, lo que les da esa apariencia icónica y suave. Tane Mahuta, el más famoso de estos árboles, es conocido como el dios del bosque en la tradición maorí. Este majestuoso árbol tiene más de 2000 años y alcanza una altura de 51,5 metros, con un tronco tan grande que se necesita más de una docena de personas tomadas de la mano para rodearlo. Estos árboles han sido testigos de milenios de historia, desempeñando papeles cruciales tanto en la cultura maorí como en el pasado colonial de Nueva Zelanda. La madera de kauri era muy apreciada por los primeros colonos para la construcción de barcos y edificios. Pero los árboles de kauri no solo son conocidos por su tamaño, también producen una resina única, parecida al ámbar llamada goma de kauri, que en su día fue valiosa para fabricar barniz. Esta industria de extracción de resina prosperó en el siglo XIX, pero desde entonces ha desaparecido. Hoy, estos antiguos árboles enfrentan una nueva amenaza, la muerte regresiva del kauri, una enfermedad que infecta las raíces y puede finalmente matar al árbol. Gracias a los esfuerzos de conservación, la gente está trabajando arduamente para proteger estos monumentos vivientes de la naturaleza. El árbol kauri puede alcanzar el cielo, pero el siguiente árbol extiende sus raíces muy lejos. Número 17. El árbol de tule. Si piensas que la altura de un árbol es impresionante, espera hasta que encuentres uno con un tronco tan ancho que cuesta creer que sea un solo árbol. En el pequeño pueblo de Santa María del Tule, en Oaxaca, México, encontrarás el verdaderamente espectacular árbol del tule. Este magnífico ciprés de Montezuma, que se cree tiene más de 2000 años, ostenta la mayor circunferencia de tronco de cualquier árbol en el mundo. Midiendo unos impresionantes 42 metros o 137 pies de perímetro, su diámetro se extiende más de 14 metros o 46 pies. Aunque su altura exacta ha variado a lo largo de los años debido a su amplia base reforzada, actualmente mide unos 35 metros o 116 pies de altura. El tamaño del árbol llevó a muchos a creer que era en realidad un grupo de árboles, pero las pruebas de ADN confirmaron que es, de hecho, un solo organismo. Conocido localmente como el árbol de la vida, se dice que su tronco rugoso presenta las formas de animales, incluidos jaguares y elefantes. Los orígenes del árbol de tule están envueltos en leyenda. Según la tradición zapoteca, fue plantado por un sacerdote llamado Pachacha, quien sirvió al dios del viento azteca, Ejecatl. Aunque el árbol de tule es ancho, el siguiente árbol crea un bosque viviente que se extiende más allá de la imaginación. Número 16. Timama marimanu. No es solo el tamaño de Timama marimanu lo que asombra, es como este árbol que rompe récords puede convertirse en un mundo propio. El Timama marimanu se encuentra en el distrito de Anantapur de Andhra Pradesh, India. Este enorme árbol de banyan, una especie de Ficus bengalensis, ostenta el récord mundial Guinness por el dosel de un solo árbol más grande, cubriendo impresionantes 2 hectáreas de tierra. Los orígenes de este árbol se remontan a hace más de 550 años. Según la leyenda, el árbol creció a partir de un poste de pira funeraria después de que una viuda llamada Timama cometiera sati en 1433. Sati se refiere a la práctica antigua donde una viuda se sacrificaba sentándose en la pira funeraria de su difunto esposo. Debido a su sacrificio, se cree que el árbol posee poderes místicos, especialmente para las parejas que buscan bendiciones de fertilidad. El inmenso dosel de Timama marimanu está sostenido por cerca de 4000 raíces aéreas, dando la impresión de un bosque en lugar de un solo árbol. Estas raíces se entrelazan y se enroscan en patrones complejos, convirtiendo al árbol en un laberinto natural. La intrincada red proporciona refugio a una diversa gama de especies, incluidos los pájaros, los insectos y los pequeños mamíferos, creando un ecosistema próspero dentro de sus ramas. Las raíces y ramas del árbol son cuidadosamente cuidadas por la comunidad local. Ayudan a sostener el árbol guiando sus raíces jóvenes usando varas de bambú, lo que permite que las raíces crezcan en la dirección correcta. Para las ramas más pesadas que podrían estar en riesgo de romperse,
colocan soportes de piedra debajo para mantenerlas estables y prevenir daños. Más allá de su belleza natural, el árbol tiene un profundo significado cultural. Un templo dedicado a Timama descansa bajo su vasto dosel, y el lugar se ha convertido en un destino de peregrinación para miles que buscan bendiciones. Los rituales bajo las ramas vastas del árbol se consideran de buena fortuna, especialmente para la fertilidad. De un árbol que forma un mundo propio, prepárate para presenciar la quieta fortaleza de un abeto que roza los cielos. Número 15. Doerena fir. Oculto en lo profundo de los bosques de Oregón, se encuentra un árbol que desafía la misma noción de lo que puede llegar a ser un abeto. Descubierto en 1989 y anteriormente conocido como el abeto Brumet, este increíble abeto de Douglas alcanza una asombrosa altura de 327 pies, aproximadamente 100 metros. No solo impresiona la altura, también tiene un diámetro de tronco de 3,5 metros, lo que lo convierte en uno de los abetos Douglas más grandes del mundo. Enclavado en un bosque antiguo, el abeto de Doerena prospera en el clima húmedo y templado del condado de Coos. A pesar de su imponente presencia, la historia de este árbol es de silenciosa resistencia. Los 15 metros superiores han estado muriendo lentamente, causando que el árbol pierda un poco de altura con los años. Pero incluso mientras su altura disminuye, el enorme volumen de su tronco, estimado en 7.600 metros cúbicos, continúa creciendo. Este antiguo gigante es parte de un área protegida gestionada por la Oficina de Administración de Tierras, y los visitantes pueden recorrer un sendero de 800 metros a través de los bosques similares a catedrales de Oregón para llegar a él. Mientras que el abeto Doerena se alza alto, el árbol de Monkey Pod se extiende ampliamente, dejando una marca en la tierra debajo de él. Número 14. Árbol de Monkey Pod. ¿Qué pasaría si un árbol pudiera cambiar el mismo suelo en el que se encuentra, enriqueciendo todo a su alrededor sin mover una rama? El árbol de Monkey Pod, conocido científicamente como Samania saman, es un impresionante árbol tropical que hace exactamente eso. Originario de América Central y del Sur, y ahora encontrado en regiones como Hawái, Tailandia y partes de los Estados Unidos, este árbol destaca por su amplio dosel en forma de paraguas que puede extenderse más de 30 metros de ancho. Alcanzando alturas de 21 a 24 metros, este árbol masivo proporciona una sombra significativa, lo que lo hace popular en parques públicos y plantaciones de todo el mundo. Lo que distingue al árbol de la lluvia es su capacidad única para fijar nitrógeno en el suelo. Este proceso consiste en convertir el nitrógeno atmosférico en una forma que beneficie a otras plantas, enriqueciendo el suelo de manera natural. Sus hojas caídas y vainas se descomponen en material orgánico rico en nutrientes, promoviendo ecosistemas saludables a su alrededor. Además, su robusto sistema de raíces ayuda a prevenir la erosión del suelo, protegiendo los paisajes durante periodos de fuertes lluvias. Las flores del árbol, que se asemejan a pompones rosados, florecen durante la estación seca y atraen a polinizadores como abejas, aves y mariposas. Su fruto, una vaina de semillas que contiene una pulpa dulce y pegajosa, es disfrutado tanto por humanos como por animales. En algunas regiones, la pulpa de fruta incluso se utiliza para hacer bebidas con un sabor similar al regaliz. El árbol de Monkey Pod también es valorado por su madera, que es duradera y fácil de tallar. Su madera dura se utiliza en la elaboración de muebles y cuencos tradicionales, especialmente en Hawái. Más allá de la estética y los usos prácticos, el árbol tiene un significado cultural en lugares como Hawái, donde un enorme árbol de albizia conocido como el árbol Hitachi sirve como símbolo corporativo y atrae a muchos visitantes. De un árbol que moldea la tierra, ahora encontramos a un gigante que escapó por poco de las manos humanas para convertirse en un monumento viviente. Número 13. Sabim. A veces, la supervivencia de un árbol no se debe tanto a la fuerza como a un golpe de suerte, y Sabim lo sabe muy bien. Ubicado en la Reserva Forestal Ever Creek de Tasmania, Sabim se alza como un gigante entre los árboles. Este imponente eucalipto mana, también conocido como White Gum, es uno de los famosos caballeros blancos de la región. Con 91,3 metros de altura, Sabim se eleva mucho sobre el suelo del bosque, con un perímetro del tronco de 11 metros
y un volumen total de 180 metros cúbicos. Lo que hace a Sabim verdaderamente fascinante es su resistencia. Descubierto hace décadas, escapó por poco de ser talado durante intentos de tala en mediados del siglo XX. La altura imponente de este árbol dejó a los madereros asombrados, lo que llevó a su conservación y al establecimiento de la Reserva Forestal de Evercreek en 1977 para proteger este grupo de árboles notables. Aunque tiene más de 300 años, la salud de Sabim ha sido una preocupación en los últimos años, con signos de deterioro observados. Mientras Sabim se mantiene alto y seguro, el siguiente árbol debe luchar contra el tiempo y la intervención humana para sobrevivir. Número 12. Meranti amarillo. En las selvas tropicales de Borneo se encuentra un árbol tan alto que solo fue descubierto recientemente y ya está en peligro. El meranti amarillo, que también se encuentra en partes de Malasia y Tailandia, es uno de los gigantes de la naturaleza. Estos árboles pueden alcanzar alturas increíbles, con un ejemplar llamado Menara alcanzando los 101 metros, lo que lo convierte en el árbol tropical más alto conocido en el mundo. El árbol fue descubierto en el año 2018 en el área de conservación del Valle de Danum, en Malasia, y su altura fue medida meticulosamente mediante una combinación de tecnología láser y escalada física. El tronco recto y esbelto de Menara constituye la mayor parte de su masa, con un impresionante dosel que abarca 40 metros de ancho. A pesar de su grandeza, el meranti amarillo está clasificado como en peligro de extinción debido a la deforestación y la pérdida de hábitat. En las últimas 3 generaciones, alrededor del 80% de su población ha sido eliminada debido a la tala y actividades humanas. Esto ha hecho que los esfuerzos de conservación sean críticos para la supervivencia de la especie. La madera del meranti amarillo tiene una densidad media y a menudo se utiliza para contrachapado, cajas y muebles ligeros, lo que contribuye a su explotación en la industria maderera. Más allá de su tamaño y valor comercial, el meranti amarillo desempeña un papel vital en el ecosistema. Un solo árbol puede albergar un mini ecosistema, albergando más de 1000 diferentes especies de insectos, hongos y plantas. Los frutos del árbol, equipados con 5 alas, giran como helicópteros al caer al suelo, lo que permite que las semillas viajen más lejos del árbol madre, ayudando en su propagación natural. A continuación, viajamos de un árbol que lucha por su vida a uno que ya ha alcanzado un estatus legendario entre los gigantes de la naturaleza. Número 11. Lost Monarch. Escondido en los bosques de secuoyas de California, se encuentra un gigante tan vasto que contiene suficiente madera para rivalizar con bosques enteros. El monarca perdido no es solo otro árbol, es un titán natural. Situado en lo profundo del Parque Estatal de los Redwoods, Jedediah Smith, en el norte de California, este enorme secuoya costera deja sin palabras incluso a los entusiastas de la naturaleza más experimentados. Con una altura de más de 97 metros y un diámetro de 8 metros, su tamaño se aprecia completamente solo cuando te paras bajo su amplia copa. Este gigante es parte del famoso Bosque de los Titanes, donde residen algunos de los redwoods costeros más grandes de la Tierra. Descubierto en 1998 por botánicos, Lost Monarch se hizo famoso rápidamente no solo por su altura, sino por el enorme volumen de madera que contiene. Estamos hablando de casi 35.000 pies cúbicos de madera, lo que lo sitúa entre los árboles más grandes por volumen, aunque la clasificación exacta depende de cómo se midan esos troncos entrelazados. A diferencia de algunos otros secuoyas, su copa es especialmente única, con ramas que se extienden casi 21 metros, creando un dosel que le da una apariencia majestuosa. Lo que hace que Lost Monarch sea aún más fascinante es el ecosistema que sostiene, desde la corteza cubierta de musgo hasta las numerosas epífitas que hacen su hogar en sus ramas. Este árbol es un mundo en sí mismo. Incluso se cree que algunas de las plantas y helechos que viven en él nunca han tocado el suelo. Hablemos de un árbol de la vida. Desde el inmenso volumen del Lost Monarch, ahora ascendemos a nuevas alturas con la Torre del Cuervo, un árbol envuelto en niebla y misterio. Número 10. Torre del Cuervo. Oculto en lo alto dentro de los bosques cubiertos de niebla,
Este árbol ha desarrollado su propio ecosistema único muy por encima del suelo. Ravens Tower, un majestuoso abeto de Sitka, llama la atención en lo profundo del Parque Estatal Prairie Creek Redwoods en el norte de California. Descubierto en 2001 por Michael Taylor y Ron Hildebrand, este gigante imponente alcanza una asombrosa altura de 317 pies en el cielo, aunque mediciones recientes sugieren que podría haber crecido aún más alto, posiblemente alcanzando 329 pies. La belleza de la Torre de Raven no solo radica en su altura, sino en su ubicación. El árbol prospera en el clima brumoso y cargado de niebla de los bosques de secuoyas de California, donde la humedad del aire alimenta su crecimiento. Cubierto por una vibrante mezcla de musgos, líquenes e incluso helechos, la corteza del árbol es un ecosistema viviente por sí misma. Curiosamente, las ramas en lo alto del árbol a veces desarrollan su propio suelo, lo que permite que nuevas raíces crezcan directamente en el dosel. Como muchos árboles monumentales, la ubicación precisa de la Torre de Raven sigue siendo un secreto muy bien guardado para protegerla del daño de los visitantes. Mientras la Torre de Raven prospera en la niebla, el centurión ha demostrado su fortaleza contra las pruebas de la naturaleza. Número 9. Centurión. No es suficiente con estar de pie en las tierras salvajes de Tasmania. Tienes que sobrevivir. Y el centurión ha demostrado su resistencia contra las pruebas más feroces de la naturaleza. Este verdadero gigante natural está ubicado en los bosques brumosos del sur de Tasmania, dominando el paisaje con su formidable presencia. El centurión es un imponente Eucalyptus regnans, o fresno de montaña, y no es solo un árbol, es un monumento viviente. Descubierto en 2008, el centurión actualmente alcanza más de 100 metros de altura, lo que lo convierte en el árbol de madera dura más alto conocido en el mundo y la planta con flores más alta del planeta. A pesar de su apariencia esbelta, la base del centurión tiene más de 4 metros de ancho, una cifra colosal que lo enraiza firmemente en el suelo de Tasmania. Este árbol masivo ha sobrevivido a algunas de las peores amenazas naturales, incluidos los feroces incendios forestales de Tasmania en 2019. Aunque sufrió quemaduras, el centurión ha demostrado su resistencia al continuar erguido. El centurión recibe su nombre de la palabra latina para 100, tanto en referencia a su lugar como el 100º árbol alto descubierto por Forestry Tasmania, como por su altura impresionante. Es parte de un selecto grupo de árboles gigantes protegidos bajo las políticas de conservación de Tasmania. El árbol crece en un área rodeada de otros eucaliptos imponentes, ofreciéndole protección contra vientos fuertes y rayos, asegurando su supervivencia continua. A continuación, pasamos de la ardiente resistencia del centurión a un gigante que casi se convirtió en un recuerdo. Número 8. Nimina logorale mina. Con un nombre que significa madre e hija, Nimina logorale mina escapó por poco de su desaparición. Este icónico eucalipto azul del sur, que se eleva a una altura de 92 metros, es uno de los árboles más altos y majestuosos de Tasmania. Está enclavado en los bosques cerca de Lona Vale, Tasmania, y recibió su nombre de estudiantes aborígenes en Sydney como parte de una iniciativa cultural. De pie durante más de 300 años, Nimina logorale mina ha soportado los desafíos tanto de la naturaleza como de la intervención humana. De hecho, casi fue talado durante las operaciones de tala en el área. Afortunadamente, los esfuerzos de conservación prevalecieron y el árbol ha sido protegido bajo las regulaciones de Forestry Tasmania, que resguardan árboles de más de 85 metros. Aunque la especie de eucalipto azul del sur se cultiva comúnmente para madera y aceite de eucalipto, gigantes como Nimina logorale mina nos recuerdan la importancia de preservar los bosques antiguos. A medida que la historia de Nimina logorale mina persiste, descubrimos otro héroe menos cantado. Número 7. El rey Stringy. A veces, los gigantes pasan desapercibidos, y el rey Stringy es indicativo de eso. Este imponente Eucalyptus oblicua, uno de los gigantes ocultos de Tasmania, se eleva a 86 metros de altura,
aproximadamente la altura de un edificio de 28 pisos, y proyecta una presencia majestuosa en el bosque cerca de Huiatina. Con un diámetro de tronco de más de 4 metros y un volumen total de 230 metros cúbicos, este árbol masivo ha capturado la admiración de aquellos lo suficientemente afortunados como para cruzarse con él. Este árbol forma parte de la especie Stringy Bark, conocida por su corteza áspera y fibrosa que actúa como armadura, protegiéndolo de los elementos y amenazas potenciales durante siglos. La corteza en la base es particularmente rugosa, ofreciendo una capa de defensa que permite a estos árboles prosperar en el clima templado y fresco de Tasmania. Lo fascinante es que King Stringy fue mayormente ignorado durante años, a pesar de estar solo a minutos de la carretera principal de Tasmania. Solo más recientemente, el árbol ha ganado atención de exploradores y amantes de la naturaleza, convirtiéndose en un punto de admiración por su tamaño y edad. King Stringy no está solo. Es parte de un grupo de 9 árboles enormes en la misma área, distribuidos en un pequeño parche de bosque. Mientras el rey Stringy se protege con una corteza gruesa, el próximo árbol protege al planeta. Número 6. Dinicia excelsa. Oculto en lo profundo del Amazonas, este árbol imponente guarda el secreto para combatir el cambio climático. Dinicia excelsa, también conocido como Angelin vermelho, se destaca por encima del denso dosel de la selva tropical. Se descubrió que esta notable especie de árbol alcanza una altura increíble de 88,5 metros, o 290 pies, lo que la convierte en el árbol más alto jamás registrado en el Amazonas. Encontrado en el bosque estatal de Perú en el norte de Brasil, Dinicia excelsa es una joya rara, prosperando en las regiones no perturbadas de la selva. Lo que hace a estos árboles aún más extraordinarios es su capacidad para almacenar grandes cantidades de carbono. De hecho, un solo Dinicia excelsa puede almacenar la misma cantidad de carbono que 500 árboles más pequeños, lo que los hace cruciales en la lucha contra el cambio climático. Esta especie es parte de la familia Fabaceae, y además de su enorme altura, su tronco puede crecer hasta 9,9 metros de circunferencia. Se estima que estos árboles tienen entre 400 y 600 años, lo que los convierte en reliquias vivientes de ecosistemas antiguos. A pesar de su edad y tamaño, los investigadores aún no están seguros de qué permite a la Dinicia excelsa crecer tan alto, pero algunos especulan que la ubicación del árbol en el este del Amazonas, donde las tasas de mortalidad son más bajas, contribuye a su longevidad. Alcanzar estos árboles gigantes no es una tarea fácil. Las expediciones requieren viajar más de 200 kilómetros en barco y caminar a pie a través de un bosque intacto. Los especímenes más altos de Dinicia excelsa se encuentran en áreas protegidas, pero la deforestación y las actividades mineras ilegales continúan amenazando a estos majestuosos gigantes. Mientras Dinicia ayuda a combatir el cambio climático, el siguiente árbol en nuestra lista ha ayudado a sostener la vida humana con sus valiosos recursos. Número 5. Shorea johorhensis. Durante siglos, este gigante críticamente en peligro ha sido más que solo un árbol. Ha sido una fuente de vida. Conocido localmente como Siraya Mahau, Shorea johorhensis prospera en las selvas tropicales del sudeste asiático. Este impresionante gigante forestal puede alcanzar alturas de más de 65 metros, con el espécimen más alto registrado llegando hasta 82,4 metros. La Shorea johorhensis es conocida por su tronco recto y cilíndrico, que puede alcanzar hasta 1,6 metros de diámetro. Su copa, un hemisferio extenso de exuberante verdor, se eleva sobre el bosque, sombreando el suelo y albergando numerosas especies de flora y fauna. El árbol también produce una madera de meranti rojo claro altamente valiosa, apreciada por su resistencia y utilizada en construcción y carpintería. Un aspecto interesante de Shorea johorhensis es su producción de resina de damar, una resina natural dura utilizada históricamente para sellar barcos, hacer barnices e incluso como combustible para antorchas. La resina se recolecta haciendo cortes triangulares en el tronco, y estos cortes pueden seguir siendo productivos
hasta por 30 años. Lamentablemente, este árbol notable ahora está catalogado como en peligro crítico, principalmente debido a la tala y la destrucción del hábitat. Al dejar atrás la rica herencia de Shorea johrensis, nuestra próxima parada es Tasmania, donde un árbol gigante reina como una belleza imponente. Número 4. Princesa Picabella. Oculto en lo profundo de los bosques de Tasmania, hay un árbol tan alto que parece tocar el cielo, pero su verdadero milagro radica en su capacidad para sobrevivir donde pocos otros pueden. El árbol Princesa Picabella, un ejemplar de Eucalyptus obliqua, también conocido como el corteza fibrosa de cima marrón, se destaca por su altura y presencia notable. Alcanzando un impresionante 88,39 metros, se encuentra entre los árboles más altos del mundo. Encontrado en el Valle Florentino, este gigante imponente es un testimonio de la belleza y la grandeza de la flora única de Australia. Los árboles de Eucalyptus obliqua como el Princesa Picabella son conocidos por su resistencia y adaptabilidad, prosperando en el clima fresco y húmedo de Tasmania. Esta especie se caracteriza por su corteza rugosa y fibrosa y troncos altos y rectos. Durante cientos de años, estos árboles han evolucionado para resistir los ocasionales incendios forestales, con su gruesa corteza proporcionando protección contra los elementos. La Princesa Picabella no es solo una característica impresionante del paisaje. Desempeña un papel ecológico crítico. Árboles como este sostienen ecosistemas enteros al proporcionar hábitats para aves, insectos y otros animales salvajes. Mientras la Princesa Picabella reina en Tasmania, un gigante silencioso nos espera en el noroeste, envuelto en niebla y tiempo. Número 3. Quinault Lake Red Cedar. Bajo los cielos brumosos de la península olímpica, se alza un árbol tan antiguo e inmenso que ha soportado el paso de los siglos y guarda en su interior historias tanto de la naturaleza como de la cultura. El cedro rojo de Quinault Lake, un enorme cedro rojo del oeste, es celebrado como uno de los árboles más grandes conocidos fuera de las icónicas secuoyas y redwoods de California. Con una altura de 53 metros y un diámetro de tronco de casi 6 metros, ha cautivado a los visitantes durante décadas. Se cree que tiene más de 1000 años. El gigante Quinault es un recordatorio de antiguos ecosistemas, sobreviviendo siglos de tormentas, lluvias y el paso de generaciones. La forma colosal del árbol contiene más de 15.000 pies cúbicos de volumen de madera. Su gruesa corteza resistente a la intemperie lo ha protegido de los elementos duros, convirtiéndolo en un símbolo duradero de fuerza. Aunque es imponente en su altura, lo que hace a este gigante aún más extraordinario es su importancia para la nación india Quinault local. Durante siglos, la cedrela roja occidental ha desempeñado un papel clave en las vidas de muchas tribus nativas americanas, proporcionando no solo refugio y materiales para canoas, cestas y ropa, sino también un significado espiritual. Desafortunadamente, el poderoso cedro Quinault sufrió daños significativos por tormentas en los últimos años, con parte de su enorme tronco colapsando. Desde los guardianes brumosos del noroeste del Pacífico, ahora estamos ante un verdadero coloso, inigualable en tamaño y grandeza. Número 2. El General Sherman Tree. Imagina estar al lado de algo tan vasto que es como estar junto a un edificio de 26 pisos hecho completamente de madera. Ese es el General Sherman. Este icónico árbol, ubicado en el Parque Nacional Sequoia, California, no solo es un gigante en tamaño, sino también en historia. Con más de 2.300 años de crecimiento, el General Sherman ha alcanzado una altura impresionante de 84 metros. Pero no es solo la altura lo que hace famoso al General Sherman, es el volumen impresionante. Con un volumen de tronco de aproximadamente 15.931 metros cúbicos, es el árbol vivo más grande de la Tierra por volumen. El árbol más grande de la Tierra es más grande de lo que puedas imaginar en su base. El General Sherman mide un impresionante 11 metros de diámetro, haciendo su masivo tronco más ancho que la mayoría de las calles de la ciudad. Para darte una perspectiva, estar a su lado es como estar junto a un edificio de 26 pisos.
pesando alrededor de 1.385 toneladas, es difícil comprender cuán grande es realmente este ser antiguo. Y aunque su tronco está compuesto principalmente de madera muerta, el árbol en sí sigue creciendo, expandiéndose más de 1 centímetro de diámetro cada año. A pesar de sobrevivir milenios, el general Sherman ha enfrentado las pruebas de la naturaleza. Una gran rama cayó durante una tormenta en 2006, recordando a los visitantes la vulnerabilidad del árbol. Dejando atrás al masivo Sherman, ascendemos a un árbol que desafía las expectativas, siendo el indiscutido más alto del mundo. Número 1. Hyperion. Algunos árboles están ocultos no por misterio, sino por protección, y Hyperion es uno de esos gigantes secretos. Oculto en lo profundo del Parque Nacional Redwood, Hyperion se erige como el árbol vivo más alto de la Tierra. Este secuoya de la costa alcanza una impresionante altura de 115,8 metros, lo que la hace más alta que muchos rascacielos. Se estima que tiene entre 600 y 800 años. A pesar de su inmenso tamaño, la ubicación exacta de Hyperion es un secreto bien guardado. Esta decisión se tomó para proteger el árbol y su ecosistema circundante del impacto humano excesivo, especialmente después de que el hábitat empezó a mostrar signos de degradación debido al tránsito peatonal. El enorme tronco de Hyperion contiene alrededor de 526 metros cúbicos de madera, suficiente para eclipsar a la mayoría de los otros árboles del planeta. Hyperion no solo es una maravilla de la ingeniería de la naturaleza, sino que también desempeña un papel crítico en el ecosistema. Las raíces profundas del árbol ayudan a regular el flujo de agua y prevenir la erosión, mientras que su imponente dosel proporciona refugio para una variedad de especies de plantas y animales. Además, las secuoyas como Hyperion son esenciales para capturar dióxido de carbono, haciéndolas invaluables en la lucha contra el cambio climático. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video.